de Dios, porque ya ustedes saben las razones del por qué, por cuánto el tiempo que estuvimos fuera, el pastor y yo, en la operación de Héctor y demás, y el acomodo de aquí a allá y las predicaciones. Bueno, nos toca estudiar la palabra de Dios. Es muy importante. Jesucristo dice y nos enseñó: escudriñar las escrituras. Aleluya. Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras no es leerla por encimita un salmo para salir corriendo a tomarme un café e irme corriendo porque no tengo tiempo. Y eso se entiende. Y el Señor lo entiende. Por eso es que Él dice en su palabra que estemos siempre en comunión con Él, en oración. Porque sabemos que no todos los días pues tenemos el tiempo en la mañana. Pero hay que escudriñar las escrituras. Y un lugar donde escudriñar las escrituras es la iglesia con los hermanos. Amén. Porque en ella vosotros creéis, dice la palabra del Señor, que tenéis la vida eterna. Aleluya. Claro que sí. Aleluya. Pero sí, Él dice, ellas son las que dan conocimiento de mí. Amén. Y eso precisamente es lo que quiere el Señor, que le conozcamos. Si conoce usted al Señor, usted puede amarle, usted puede respetarle, usted puede verdaderamente dirigirse a hacer la voluntad de Dios. Pero si no lo conocemos, no lo hacemos, iglesia. En nuestra humanidad no estamos preparados para lo que no conocemos, aceptarlo. Amén. Por eso es que usted sabe que un día todos nos vamos a morir. Pero ¿quiénes aceptan la muerte? Nadie. El apóstol Pablo decía: mejor sería morirme que estar aquí, ¿verdad? Pero por causa de vosotros, pues estamos aquí. Amén. Y así dicen los creyentes. Creemos, ¿verdad? Y sabemos que el día que vayamos a morar con el Señor es a morar con el Señor, no es a morir, porque el cristiano no muere, el cristiano tiene vida eterna. Aleluya, gloria. Aleluya, gloria al Señor. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Pues vamos a orar y vamos a comenzar el estudio de la palabra, ¿verdad? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por los niños y los hermanos que están presentes y todas las actividades que hemos podido hacer en esta mañana para glorificar tu santo nombre. Aleluya. Señor, en esta hora te suplicamos, oh Dios del cielo, que tú, Señor, tomes control de nuestros corazones, de nuestras mentes, que podamos mantener nuestra mente ceñida por ti, oh Dios, para poder, Señor, recibir el mensaje de tu palabra. Aleluya, sí, Señor. Poder atesorarlo y poder ponerlo por obra y vivir por ello, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén, amén. Que la palabra de Dios nos invite. Amén. Amén. Que la palabra de Dios nos desafíe. Nos desafíe y nos provoque. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Que la palabra de Dios te invite ¿a qué? A ser una mejor persona, a amar al Señor, a servirle al Señor, a buscar hacer su perfecta voluntad. Que nos desafíe. Aleluya. Iglesia, aprenda eso. En esta mañana esa palabra me la dio el Señor. Aleluya. Y que nos provoque a hacer su voluntad. Bien, el libro de la epístola del apóstol Pablo a los romanos se encuentra en el Nuevo Testamento. Y le voy a pedir a mi hermana Anita que nos vaya leyendo la porción que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Hermano, que el Señor los bendiga más. Amén. Buscamos la palabra en Romanos 8, del 1 al 11. Aleluya. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y Aleluya. del Santo Espíritu. Sí, Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Qué hermosa palabra Sí, Señor, gracias. de Dios. Mire, sube un poquito esto porque no quiero pegármelo a la boca tanto. Amado, esa palabra que estamos leyendo ahí al final tiene un testimonio tan grande. Había en Puerto Rico un siervo del Señor que se llamó Fierro. Héctor me dio ese testimonio, ¿verdad? Y Héctor, en esa época, yo no sé si lo conoció o si fue, pero este varón... Eso fue Fierro. Él era mexicano y se había casado con una puertorriqueña. Y en los tiempos de Gille cuando yo era más jovencito, pues él se levantó con un ministerio gigantesco. Él andaba siempre con este locutor de Puerto Rico que tenía una voz bien olivencia. Los dos se conocieron en Hawái. Siguieron evangelizando, pero que en Nueva York, cuando se fue a vivir a Nueva York, le cogió un cáncer. Y el cáncer ya le había comido 7 pulgadas de la espalda. Un tumor bien grande. Y él pedía en el hospital que lo dejaran salir para predicar en el sillón de ruedas. Entonces él iba con todo su suero y todo y predicaba en el sillón de ruedas. De momento vino a Puerto Rico, en la ciudad de Manatí, en el sillón de ruedas, y su esposa siempre estaba cuidándolo. De momento él citó ese texto que iba a predicar con ese texto: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos le dará vida a vuestros cuerpos mortales. Y ahí vino el Espíritu Santo, cayó sobre él, ¡guau!, y lo sanó. Y se levantó de la silla. Aleluya, aleluya. Y él era un hombre como de casi 6 pies y bajó a 5 codos, porque el Señor le añadió la espalda de arriba abajo. Lo puso chiquito, pero predicaba con candela. Lo llevaron a España, lo llevaron a todos los gobiernos bien grandes, dando testimonio. Y Dios se glorificó. Gloria al Señor. Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga bien, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, nos dará vida, nos vivificará. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios que mora en ustedes? Amén. Aleluya. Pues entonces, hermano, no tenemos por qué temer, porque Él nos va a dar vida. ¿Y qué es vida? Vida es poder respirar, caminar, reír, gozar, disfrutar. Bendito Dios, comer. Eso es vida. A su nombre. Gloria. Un regalo de Dios. El Señor nos da su palabra. Hermano, esta epístola, ¿verdad? Nosotros vamos por el capítulo 8, pero esto tiene una profundidad tan grande en esta palabra que muchos le llaman la epístola del Evangelio completo. Hay una profundidad tan grande en los primeros capítulos, ¿verdad? Y yo no tengo la oportunidad ahora mismo de repasarlo todo, porque me tomaría demasiado tiempo. Pero esta palabra, aquí en el libro de Romanos, nos habla sobre el tema de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque su justicia demandaría juicio. Y demanda juicio. Dios es tan justo y es tan santo. Y su santidad y su pureza nos llevan a conocer de su justicia. No sé si usted me está entendiendo. Aleluya. Pero Dios es justo. Aleluya. Pero Él nos justifica a nosotros a través de Jesucristo. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenéis paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 1 hasta el capítulo 7, que lo voy a resumir en 2 palabras nada más, es imposible hacerlo. Le estoy quitando yo unas verdades muy grandes y muy importantes en esta mañana. No es una predicación, es un estudio. Yo le invito a usted a que lea capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que entonces usted pueda conocer y comprender claramente lo que nosotros estamos estudiando aquí. Yo no se lo había dicho a la iglesia que yo iba a predicar, que iba a este estudio en esta mañana y que leyeran esas partes. Pero, volviendo un poquito para atrás, miramos claramente que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia donde él no había conocido, no había ido a Roma. Pero a través de su ministerio, cuando él se convirtió, estuvo todos esos años antes de llegar a Roma, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios. Aleluya. Y dice él claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aleluya. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo no había ido a Roma, pero había predicado por los caminos y había tenido tanta y tanta gente, tantas experiencias, que cuando llegó a Roma había iglesia. Había habido mucha gente que había llegado desde esos lugares donde él le predicaba y que eran romanos que vivían en Roma y llevaron esa palabra poderosa. Aleluya. Y nos dice él claramente aquí: porque en el Evangelio la justicia de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios que se revela por fe. Porque Jesucristo se nos revela a nosotros por fe. Su palabra se nos revela a nosotros por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y los que tenemos fe no vivimos por vista,
Vivimos por fe. Amén. Aleluya. No vivimos porque me duele aquí, me duele allá. No tengo aquí, no tengo allá. No, yo tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Aleluya. Que para Él nada es imposible. A su nombre. Gloria. Ese es el Dios que nosotros le servimos, amado. Aleluya. Un Dios que nos ha enseñado a nosotros que nosotros tenemos que vivir por el conocimiento de las Escrituras. Porque usted no ha visto a Cristo, pero ¿cuánto sienten el poder del Espíritu Santo? Un poder que transforma. Un poder transformador. Aleluya. Aleluya. Que se revela al hombre para que lo que dice aquí en esta palabra, ¿verdad? Que la ira de Dios sería sobre los injustos, y te habla aquí específicamente de cómo el hombre se depravó, el hombre en la carne es un hombre tan y tan depravado y tan fuera de sí, aleluya, que las cosas que dicen aquí en esta palabra fueron hechas para que nosotros conocieran hasta dónde podían llegar las aberraciones de los hombres. En esta escritura que hemos estudiado en el capítulo 1, en el capítulo 2, aleluya, bendito sea el Señor. Esa es su naturaleza. Y esa es precisamente la información que nos da el Señor aquí, que esa es la naturaleza del hombre, que es una naturaleza pecaminosa. Dios creó al hombre. Usted va a decir, a Dios, ¿por qué lo creó pecador? No lo creo. Dios no lo creó pecador. Eso es el tema. Dios creó al hombre para que habitara con él. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero el hombre adquirió a través de la herencia adámica la maldición del pecado, porque Adán fue el que pecó, ¿verdad? El primer hombre creado por Dios. Y ese pecado se lo dio a toda la generación. Exactamente lo que dice el pastor. Y ese pecado, pues lo hemos heredado a nosotros. Se lo dio a todas las generaciones. Dios no creó al hombre pecador, porque si lo hubiera creado pecador, no hubiera hablado con él. Usted sabe que el pecado nos aparta de Dios completamente. Por eso es que él llama al arrepentimiento. Es como Dios no creó al diablo. Dios lo creó a él como el lucero de la mañana, para que dirigiera todo su orquesta de ángeles, porque a Dios le gusta la música, pero que él se puso orgulloso y quiso ser más grande que Dios. Entonces Dios lo degradó y se volvió diablo. No era diablo. Y nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 3, ¿verdad? Que hay una defensa del juicio de Dios. Hay una defensa aquí claramente. Y dice que todo hombre es pecador. Que todo hombre es mentiroso. Que no hay ni uno bueno. Es como lo declara aquí. Todos han pecado. Del capítulo 3, verso 9 al 18. Hay una descripción del hombre en la carne. Amén. Nosotros siempre vamos a estar en este estuche, iglesia. Aleluya. Y esto es un estuche que nosotros pues hemos dejado que el Espíritu Santo nos moldee y nos renueve y haga de nosotros en nuestro interior, aleluya, una nueva criatura. Aleluya. Una criatura que ha sido redimida del pecado, pero una redención total. Dice claramente, hay un texto que me viene a la mente que se encuentra en en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, dice, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él nos dio la sabiduría para que conociéramos el bien y el mal. Primera de Corintios 1:30. ¿Sí? Amén. Mas nos ha hecho Dios sabiduría, nos ha hecho justificación.
nos ha justificado. En la justicia, es un término jurídico, ¿verdad? Pero en esta justificación, lo que ha hecho el Señor es coger todo lo malo que nosotros teníamos y hacerlo bueno. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a tu nombre. Todo lo malo. Por eso es que nos justifica a través de Jesucristo. Por eso fue que Cristo tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros, por los pecadores. Porque simplemente no vino a morir en la cruz. Él vino a morir por los pecadores. Como decía el apóstol Pablo, yo también repito, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y todos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Pecadores llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Donde cuando usted va a meter el pie o la mano donde no lo debe de poner, inmediatamente, sino antes, un instante después, el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Y le está diciendo, no lo haga. Pero la carne a veces es muy fuerte. Y continúa, y continúa. Y tenemos, ¿verdad?, un enemigo mayor, que es la carne. Porque la carne, como decía el hermano Gille, es más mala que el diablo. El diablo es malo, que el Señor lo reprenda. Pero la carne, si usted no sujeta la carne al Señor, usted haría todas las aberraciones que dice esta palabra que nosotros no debemos hacer. La carne es el alma. Aleluya. Son los sentimientos. El asiento de los sentimientos del hombre está en el alma. Sí, no estamos hablando del pellejo, estamos hablando de la carne, ¿verdad? Donde está, porque este dedo, pues yo le tengo que decir por la mente que se mueva, ¿verdad? O sea, esto está conectado, todo uno al otro, pero el alma que pecare, de cierto morirá. Pero esa alma, Cristo vino y la redimió. Pagó un precio de sangre, un precio precioso. Gracias, para que Señor. Nosotros entonces pudiéramos tener una entrada eterna a su nombre, gloria, al trono de la gracia, donde hemos de alcanzar el oportuno socorro. Aleluya. Dios lo que hizo que coge el alma, la perdona para lavarla con sangre, entonces Él vivir en el espíritu de nosotros. Amén. Aleluya. Dice, voy a terminar de leer ese texto porque es muy importante. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Hoy vamos a tratar en este capítulo 8 de la santificación. Y redención. Redención es el pago total. Él nos redimió y pagó todo lo que nosotros debíamos de haber pagado. Él lo hizo por nosotros. Aún a través, esa redención se culmina a través del Espíritu en la resurrección. Aún en nuestros cuerpos mortales Él nos ha redimido. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria. Aleluya. Hay mucha profundidad en esta epístola, hermano. Por eso nosotros tendríamos que hacer lo mismo que hizo Moisés cuando vio la zarza encendida allá en el monte Horeb, quitarnos los zapatos y tratar de comprender la gloria y la maravilla que hay delante de nosotros. Amén. Amén. Hemos llegado ahora al final de este tema, como les dije, de la santificación. Vamos a tratar eso. Y en este capítulo tenemos los temas de la santificación, la seguridad y la no separación de Dios. Y la no separación de Dios por Jesucristo. Amén. Aleluya. Tenemos un abogado. Gracias, Señor. Inmediatamente, hermano, porque como tratamos en los capítulos del 1 al 8, el hombre es pecador. Y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que
no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Porque tengo en mí estos miembros que me llevan hacia hacer lo que yo no quiero hacer. Y él mismo se dice: miserable de mí, que soy un pecador. Amén, aleluya. No soy yo, sino el pecado que mora en mí. Bendito Dios. Este me hace obrar mal. Y vamos entonces, apreciaremos aquí la poderosa santificación. La poderosa, diga qué palabra tan tremenda. Santificación en contraste con la santificación sin poder. Oiga, porque cuando nosotros caminamos por el Espíritu y andamos de la mano de Dios y sometemos nuestra vida al Señor, entonces la santificación es poderosa. Amén. Hay una santificación que no es tan poderosa porque es como sobrepuesta nada más, como si fuese un atavío, como si fuese simplemente una forma de andar, una forma de conducirnos, pero no es eso nada más. Es todo tu ser, alma, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Aleluya. Apreciaremos aquí también en este capítulo 8 la nueva provisión de Dios para nuestra santificación, y eso será en los primeros versículos. Tenemos lo que podemos denominar como la cumbre de esta epístola a los romanos, este capítulo 8, y posiblemente de toda la Biblia. Nos atrevemos a decir eso en este capítulo 8, hermano. El comentarista Spencer hizo el siguiente comentario y dijo: si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de esa joya. Usted ha visto un diamante, ¿verdad? Aleluya. Y cuando usted lo mira ahí, como que hay algo como que brinca para afuera. La epístola a los romanos, el capítulo 8, sería en el Evangelio el punto resplandeciente. Y esa sí que es una hermosa declaración. Ahora, también pudiéramos decir que ese capítulo es incomparable. Y también podríamos decir que estamos en este capítulo sin ninguna condenación. Entramos a este capítulo porque dice aquí: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Verso 1, bendito sea el nombre del Señor. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que entramos a este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación. Aleluya. Porque no nos vamos a separar. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Aleluya, amén. Aleluya. Vamos a trabajar eso ya mismo, hermano. Aleluya. Y en medio de este capítulo vemos todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Hermano, ¿cómo podríamos tener algo mejor que esto? ¿Usted cree que hay algo mejor que eso? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo, paz en esta vida. Él debe vivir para Dios en la misma presencia del pecado. Debe vivir para Dios, pero ahí a la puerta está el pecado. Y el mundo te está rodeando. Y el mundo está lleno de pecado, pero tú tienes que vivir para Dios. Para Dios y brillar como una joya preciosa. Y como dicen por ahí, y si tú eres cristiano, que se te note. Aleluya. A su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. El pecado debe regir los programas de la vida del hombre normal, común, ¿verdad? Pero no en el cristiano. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda llegar a producir esta situación ideal. No hay nada, solamente el Espíritu Santo. Se demostró en el capítulo 7 que ni la nueva naturaleza tenía ningún poder
y que la vieja naturaleza no tenía nada bueno. La nueva naturaleza, como decimos, yo soy un newborn, como dicen los americanos, una persona nacida de nuevo, pero el poder viene de Dios. Aleluya. Amén. Solo se doy la Aleluya. gracias. Gloria al Señor. Importante. Alguien se expresó de esta manera: corro y hago lo que manda la ley, pero no me da ni pies ni manos. Mejores nuevas trae el Evangelio. Me pide que vuele y me da las alas. Aleluya. El apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oiga bien, este es un gran capítulo el que comenzamos hoy. En los primeros 3 capítulos de la carta de los Romanos hemos visto que fue Dios el Padre en la creación. Luego en el verso 21, del capítulo 3 de Romanos hasta el capítulo 7 vemos a Dios el Hijo en la salvación. Y en este capítulo 8 vemos a Dios el Espíritu Santo y la santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta este momento. Solo 2 referencias ha tenido, pero en este capítulo el Espíritu Santo es mencionado 19 veces. Aleluya. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de muy gran importancia. Y quiere decir, hermano querido, que usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea de agrado a Dios. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los de Éfeso, capítulo 5, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regeneradora del creyente. En la vida regenerada del creyente, aleluya, la santificación es la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos contristar el Espíritu Santo. Aleluya. Y no solamente con vino se contrista el Espíritu Santo, se contrista con el pecado, con la desobediencia. Amén. Amén. Con no hacer lo que Dios dice. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. Pero el pecado no está morando en nosotros. Amén. Porque nosotros no practicamos ese pecado. Pero la carne está aquí. Pero yo no moro en el pecado. Amén. El pecado no mora en mí. La gracia de Dios es la que mora en mí. Ella es la que me justifica. Y es la que me santifica a través del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el que vive. La gracia es el regalo de Dios. Amén. Los primeros versículos del capítulo 8 de esta epístola a los Romanos dicen de la siguiente manera: la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Y decimos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Estas últimas palabras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el autor, no pertenecían directamente a los manuscritos originales en ese verso. Aleluya. Sino que los repitieron porque pertenecían al verso 4. Pero los escribas los repitieron ahí, en esa área también, con un propósito de Dios. Amén. Aparentemente, ¿verdad? Lo vemos como si fuera escrito por los escribas, pero todo tiene un propósito de Dios. Y es hermoso notar
que a pesar del tremendo fracaso que Pablo nos habla que él tuvo en el capítulo 7, ¿verdad? Porque él está explicando en el capítulo 7 que hay una lucha, una batalla entre el alma y el espíritu. Y si tú alimentas el espíritu, gana más. Pero si tú alimentas la carne, te sobrepasa. ¿Verdad que sí? Alimento no quiere decir que comiste arroz y habichuela, sino que los apetitos pecaminosos los estás alimentando. Aleluya. Y te pueden sobrepasar. Bendito Dios. Aleluya. Esta es una de las 7 cosas que Dios aborrece que dice por el mismo. Exactamente. 6 y la séptima aborrece el Señor. Son 6 y la séptima. Y vamos al verso 2. Aquí tenemos una declaración muy valiosa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En esta notamos una palabra que se repite 15 veces en el capítulo, y esa es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya. Y ahora pues, ¿y ahora por qué? Y eso es como si fuera el cemento, por decirlo así, que une todo este pasaje, y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. Necesitamos seguir la lógica del apóstol Pablo, como ya mencionamos anteriormente. Uno de los grandes expositores de la carta a los romanos dijo que si usted no encuentra lógica a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento, porque él hace las cosas muy claras. La ley del Espíritu que se menciona aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu. Aleluya. La autoridad que ejerce el Espíritu en el creyente. Aleluya. El Espíritu de vida quiere decir que el Espíritu Santo trae vida, porque esencialmente es vida. El Espíritu es vida. ¿Y qué es lo que nos trae? Vida. Por eso es que el siervo que dimos el testimonio, Fierro, dice, porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuánto le mora el Espíritu Santo? Sí, Señor, amén. Si Él mora en vosotros. Aleluya. Aleluya. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nos va a vivificar, nos va a dar vida. Aleluya. Vida y no muerte, salud, fortaleza, fuerza. Aleluya. Porque en la vida no está la enfermedad es otra cosa. Pero vida, sustancia de vida, nos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es muy importante Gracias, que Señor. pongamos ese texto bíblico muy centrado en el corazón, en el espíritu. Y la expresión en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido con Cristo Jesús, porque el creyente comparte la vida de Cristo. El creyente comparte la vida de Cristo, hermano. Amén, aleluya, sí, Señor. Qué misterio tan grande. Por eso que le dije, estamos como quien dice, escudriñando como si rasguñamos por encima. Pero esto es digno de meditar. Sí, Señor. Digno de que usted coja un tiempo, respire y diga, pero si yo comparto la vida de Cristo, Gracias, ¿cómo yo voy a Señor. ser tan irresponsable con las cosas del Señor? ¿Ah? ¿Por qué yo voy a dejarlo de Dios para segundo cuando yo comparto la vida de Cristo? Lo del Señor es primero. Aleluya, sí, Señor, No amén. es segundo ni es tercero, es primero. Es porque yo comparto yo respiro. Yo respiro Gracias lo a que Él. Cristo respira. Gracias a Él, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo estoy sentado a la diestra de Dios Padre
todopoderoso, con Cristo. Aleluya. Aleluya. Con Cristo, Él está compartiendo conmigo, hermano. Bendito Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí. Él libera al creyente de todos sus temores. Usted no sabe que la mente es demasiado traicionera. Hay que permitir al Espíritu Santo que nos crucifique con Cristo. Aleluya. Porque uno solo no se puede crucificar. Trata mi mente a su Si muerte. tú te vas a Sí, Señor. crucificar tú solo, te vas a clavar la mano con la izquierda, pero entonces con cuál te va a clavar la derecha. Tiene que ser el Espíritu Santo, alguien afuera que te diga, ya no vivo yo, más vive Cristo En mí. En mí. Y Aleluya. lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que murió por mí. Aleluya. Me amó y murió por mí. Gracias, Señor. Aleluya. Él liberta al creyente. Hay muchas mentes atadas al, como quien dice, al temor, al fracaso. La mente atada. Él la liberta. ¿Cuántos saben que usted tiene la mente de Cristo? Aleluya. Sí, Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Es una mente superior a lo que podamos decir en humildad, ¿verdad? A cualquier otra mente. Porque nuestros pensamientos, aleluya, tienen que estar ligados al poder de la mente de Cristo. Cuando usted va a ministrarle a una persona en el altar, usted no se puede poner usted a ministrarle. Así ¿Usted es. sabía eso? No, usted tiene que salirse del medio y dejar que fluya el poder del Espíritu Santo a su nombre. Gloria. Gloria sea. Porque si usted lo hace en la carne, no va a pasar absolutamente nada. no sirve para nada. Para nada, para nada. La naturaleza pecaminosa, cuando Adán pecó, lo que recibió fue el orgullo que tumbó a Satanás. Entonces nosotros somos seres pecadores orgullosos, que no queremos doblegarnos para nada. Entonces el Señor dice que Él le gusta a los humildes, pero resiste a los orgullosos. A los soberbios. Aleluya, los mira de lejos. Entonces nosotros, ya no vivo yo, No, vive. mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe La fe. del Hijo de Dios. Amén. Aleluya. El que me amó. Gracias. Usted tiene que poner eso en su corazón. Está de más estar viviendo en tanta angustia, en tanta desolación. Está de más, iglesia. Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida para tomar dominio y control. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Aleluya. Y en este verso, De amor, de poder y de dominio propio. y en este verso dice la ley del pecado y de la muerte. Verso 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza. La antigua autoridad, Él liberta. El pecado no puede tener autoridad en ti. O sea, si estás muerto al pecado y ya no vives tú, pues no puede haber autoridad. O sea, Los muertos no pecan. la ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación completa de Dios. Eso era lo que pasaba. Esa antigua naturaleza, ¿verdad? Estaba dominada por el pecado y estamos completamente separados de Dios, hermano, porque la gente está muy equivocada en la tierra. En este mundo dicen, ay, yo le entregué el corazón a Cristo. No, yo soy creyente, pero vives en el pecado y no hay control.
Y tú, lo mismo te da fornicar que adulterar, que matar, que robar, lo mismo te da. Lo mismo te da, porque matar no tiene que ser con un cuchillo. Que no ha nacido de nuevo. Matar no tiene que ser con un cuchillo, porque la palabra lo dice, que cuando tú hablas de tu hermano y tú tienes algo en contra de tu hermano, es como si le estuvieran dando muerte. Pues ya no quiero saber de él. No lo mataste. Hablando, menospreciando, declarando lo que no es del hermano, lo estamos matando. Amén. Solo la llegada de un nuevo poder sería capaz de hacerlo. La nueva naturaleza no podía sacudir esas cadenas, iglesia, pero un nuevo poder sería capaz de hacerlo, y eso es el Espíritu Santo. Porque no solamente porque yo diga yo me he visto diferente, yo camino no, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Por eso es que ese revestimiento de poder que viene a través del bautismo del Espíritu Santo, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que andar detrás de eso. Hay que insistir. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo es el que te va a hacer que tú verdaderamente le pongas punto y final a esa naturaleza pecaminosa que te lleva todo el tiempo por una derrotera. Lo que hay que creer, como dice la Escritura, como dice Jesucristo en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, cuando estaban celebrando el agua, que estaban derramando el agua para, como estaban regando el agua, porque eso era una memoria, una celebración de cuando la roca se abrió en el desierto, que salió agua para todo el mundo. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, los judíos venían y echaban agua en la escalera del templo, para que se acordaran de la situación esa de la roca que botó agua. Entonces Cristo se paró en el último y gran día de la fiesta y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Eso hablaba del Espíritu Santo. Aleluya. Y obrando, vuelvo otra vez para atrás, solo la llegada de un nuevo poder sería capaz de hacerlo. Y eso es el Espíritu Santo, y obrando sobre la nueva naturaleza que ahora está virtualmente unida a la vida de Cristo. El hombre del capítulo 7, que habla el apóstol Pablo, ese hombre que él le llama miserable, pobre de mí, está unido al cuerpo de muerte, que está unido a ese cuerpo de muerte, fue liberado y fue unido también a un Cristo viviente. A su nombre. Gloria. Aleluya. Y ahora nos vamos para el verso 3 y 4, y tengo que ir rapidito, ¿sabes? Porque se me va la mañana. A ver, entonces leemos el verso 3 y 4 y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, eso no era culpa de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que había en su carne. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso el apóstol Pablo puede decir allá en el verso 18 del capítulo 7 de esta epístola a los romanos: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y eso es lo que la Escritura, la Biblia, está diciendo, hermano querido, y eso es verdad.
No hay ninguna duda que es la verdad en cuanto a usted y en cuanto también a mí. Y esto es porque el hombre era pecaminoso totalmente. El hombre es un depravado completo. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Sonríase, que Cristo le ama. Aleluya. Gloria a Dios. Esto no se refiere a alguna persona que vive cerca de usted o algún vecino nada más. Tampoco se refiere a alguien que está viviendo abiertamente en el pecado. Quiere decir, hermano querido, que yo soy así, que somos así, a menos que no sujetemos esta carne al Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Quiere decir que somos así, gracias a Dios que el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta carne débil y pecaminosa. ¡Aleluya! El Espíritu Santo hace lo imposible. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros cuando vemos a una persona que se arrastra o que está perdida en la droga o en el alcohol, no lo podemos menospreciar. Usted no sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer con una caricia que usted lo use, ¿verdad? No físicamente, sino emocionalmente. Y usted le diga con sonrisa, Cristo te ama. Aleluya. Aleluya. Un Cristo te ama. Hizo que el hermano Cano, el hermano de Héctor, viniera a los pies de Cristo después de haber tenido una vida tan difícil y tan fuera de sí, aleluya, y servirle al Señor. ¿Cuántos años fue? Como 50, Héctor. Casi 60 años, solo por un Cristo te ama. Qué hermoso es el Señor. Cuánta alabanza a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Para poder aclarar un poco esto, quisiéramos usar una ilustración un poco casera. Se trata de una ama de casa, ¿verdad? Y esta señora va al mercado y compra un pedazo de carne para asar en el horno. Después del desayuno la pone al horno, porque la necesita para el mediodía. Y ella estaba bien ocupada con los preparativos, poniendo esta carne, pero de momento suena el teléfono. Pero allí encuentra ella que la está llamando una vieja amiga de ella que se llama Juanita, que hacía mucho tiempo que no le hablaba. Aleluya. Entonces esa vieja amiguita de ella la detiene y comienza a decirle de aquí y de allá y de por aquí y de por allá. Entonces ella toma una silla y la carne está en el horno allá cociéndose, y de momento empieza y pega a oler a quemado. Aleluya. Entonces le dice, ay Dios mío, espérate un momento, que tengo esa carne en el horno y ahí hay humo en toda esa cocina y las paredes, y la señora abre ese horno y está todo eso achicharrado, y levanta la carne y no la puede levantar con el cuchillo o con el tenedor, porque esa carne estaba bastante cocida y se despedazaba. Así que ella tuvo que tomar y coger una espátula y poner la espátula bajo la carne y la puede levantar y la puede sacar del horno. El tenedor no podía hacer porque la carne estaba demasiado cocida y estaba demasiado débil para poder usar ese tipo de instrumento. Sin embargo, la espátula sí pudo hacer el trabajo. Aleluya. No nada malo el tenedor, no hacía nada malo, no era que era malo, sino que la carne estaba débil. ¿Entiende? La carne estaba demasiado cocida. Aleluya. Y estaba que se despedazaba. Lo malo en la carne era que estaba demasiado cocida. Y es por eso que ella tuvo que usar algo nuevo, una espátula. Podemos decir ahora, hermano querido, que la ley era como ese tenedor. No podía hacer su tarea porque la carne es débil. No nos puede levantar, pero ahora algo nuevo se presenta.
un nuevo instrumento, por así decirlo, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Es la espátula que nos Aleluya. levanta. Y lo que la ley no podía hacer, lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuánto la gloria a Dios? Gloria a tu nombre. Por eso, hermano querido, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca dará resultado. Usted mismo no se puede ayudar. Usted depende de Dios. Aleluya, sí, Señor. Usted depende totalmente de Dios. Si fuera por dominio propio, si fuera por mind control, si fuera por positive thinking, o pensamiento positivo, ¿verdad? Que muchas cosas, ¿verdad? Meditación trascendental, ¿qué señor y qué? La gente busca todas esas cosas para superarse. Superación está muy, muy de moda, pero sin Dios no podemos hacer nada. Nada. Sin el Espíritu Santo no nos podemos superar. Por eso es tan importante, iglesia, tener esa comunión continua y no bajarnos de ahí. Porque en el día malo, el enemigo te visita. Pero en el día malo, el Espíritu Santo te puede ayudar. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos y todas esas proposiciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca dan el resultado. Volvimos a hacer las mismas cosas porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Necesitamos de Dios. Vamos ahora lo que dice la palabra de Dios allá en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Ya voy terminando. Capítulo 2, versos 14 al 16 y 17 leemos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya, gloria al Señor. También leemos en la misma carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 26, estas palabras: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Y luego, en el capítulo 10 de la misma carta de los Hebreos, verso 5, leemos: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tenemos que recordar esto: que somos hombres y mujeres redimidos Aleluya. del pecado. Y esa redención es total. Ya el pecado no tiene que morar en mi carne. Amén. Amén, amén. No tengo que sujetarme al pecado, porque Cristo me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Aleluya. Ese es un corito muy lindo. Aleluya. Y esta es la forma que Dios utiliza para llegar al fondo del pecado en nuestro cuerpo, nuestra mente y espíritu. Él podía venir y ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede así tratar directamente al pecado. Cristo se identificó con nosotros, hermano querido. ¿No le parece que esto muestra la condescendencia de Él? El pecado ha sido condenado en nuestro cuerpo, no ha sido retirado completamente, a pesar de creencias de algunas personas que así lo creen. No tiene, el pecado está aquí
ti, pero tú no tienes que sujetarte a Él, es lo que te quiero decir. Tú eres libre. Amén. Me hiciste libre, sí, Señor. La carne es pecaminosa, pero somos libres del pecado. En Cristo Jesús. No tiene ese pecado traerte a ti a esclavitud nuevamente. Aleluya. Voy a dejarlo aquí, hermano querido, porque vamos a tener la Santa Cena. Y aunque me falta la misma mitad de la clase, pero en otro momento continuamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, por esta Jehová. mañana de gloria, de bendición, de gozo, de alegría, de compartimiento, Sí, Señor, Padre amado, Padre, aleluya. donde hemos comprendido, Padre, el sacrificio de Cristo tan grande en la cruz, Señor. Gracias, Jehová, gracias. Lo tenemos como un memorial grande en nuestros corazones, Padre amado. Y por eso, Señor, te damos gracias por la Gracias, iglesia Jehová, de gracias, Cristo. Padre, gracias. Gracias por los hermanos, Señor, que están aquí presentes y los que no están, Señor, bendícelos en todo momento y en toda hora. Padre, gracias por Gracias, tu amor y por tu misericordia. Aleluya, sí, Permite Señor. que estas palabras se graben en nuestros corazones Sí, Señor, y que aleluya. podamos, Señor, darnos esa oportunidad de ir al libro de los Romanos y leer del capítulo 1 al capítulo 8 para continuar la clase en otro momento. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana